Hoy vengo a hablaros de cuáles son esos libros que a mí me encantaría que tuviesen adaptación. Empezamos. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Cris y como habéis visto al inicio del vídeo, hoy vengo a hablaros de esos libros que a mí me encantaría que tuviesen adaptación y ver en pantalla esa historia de la que yo he disfrutado tanto a través de un libro. Que luego, bueno, ya sabemos lo que pasa con las adaptaciones, suelen gustar menos que los libros, pero aún así siempre tendemos a intentar ver pues las adaptaciones de los libros o de las historias que ya hemos leído. Así que yo vengo a hablar de esos libros que a mí me gustaría que la tuviesen. Luego ya otra cosa es que la adaptación también la disfrutemos. Son bastantes, ahora os cuento, pero hay de todo, ¿vale? Hay romántica, hay thriller, hay ficción histórica. He intentado que sea variado. Hay incluso una distopía, que ahora os hablo de ella también. Y ya está, que antes de empezar recordaros que abajo en la cajita de descripción, como siempre, tenéis el enlace a mis otras redes sociales, que por allí también me podéis seguir, que actualizo más a menudo. Y ya está, os voy a contar ya cuáles son esos libros. Bueno, en primer lugar os voy a hablar de un libro que leí en digital, que os he nombrado muchísimo por el canal porque es una de mis historias favoritas. Y es el de En una casa blanca a la orilla del mar. Me encantaría, de verdad, me encantaría que esa historia tuviese adaptación. Porque sería tan bonita, aparte de la historia romántica, el sitio en el que sucede toda la historia, en ese pueblo de Portugal, que creo que sería una adaptación perfecta. Así que, qué menos que verla por pantalla. Luego, como he dicho antes, no sé si gustaría o no gustaría, pero de verdad que me parece que sería una historia increíble llevada a la pantalla. Ahora voy a hablar de una trilogía, que es una distopía. Para mí trilogía, ahora os cuento por qué. Que creo que en algún momento se habló que se iba a llevar a la pantalla a través de, o sea, se iba a hacer una serie, pero que no se ha llegado a hacer nunca. No sé si está todavía en marcha. Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en comentarios. Y os estoy hablando de La Selección. Es una distopía juvenil que yo disfruté muchísimo porque es muy salseante, también tiene un mensaje bastante bueno, que no paran de suceder cosas en ninguno de estos tres libros, ¿vale? El primero es La Selección, el segundo es La Élite y el tercero es La Elegida. Sé que hay un cuarto y un quinto, pero la forma en la que se cierra el tercer libro queda muy bien y se considera prácticamente trilogía porque el cuarto y el quinto digamos que cambia un poco la historia. Entonces yo decidí plantarme aquí y hice muy bien, porque yo estoy muy contenta con la historia que leí. A ver, os cuento un poquito de qué va por si no la conocéis. En esta historia nos vamos a encontrar pues un mundo futurista en un país que podría ser América, donde hay un rey, ¿vale? Un príncipe al que hay que elegirle una princesa, pero la princesa se la elige el pueblo. Y para que, bueno, el pueblo a medias, ¿vale? El pueblo no tanto, pero también cuenta con su opinión de alguna forma porque lo televisan todo en formato reality show. Entonces, de cada una de las secciones, no me acuerdo si eran secciones, cómo se distribuía a la gente, bueno, vamos a decir secciones, va una candidata, ¿vale? Esas secciones lo que indican es el nivel pues de riqueza o de pobreza al que pertenece, ¿vale? Entonces, de cada sección evidentemente va a ir una candidata y va a ir retransmitiendo pues las pruebas que tienen que hacer, se van a retransmitir y van a ver quién será finalmente la elegida. Aunque puede sonar un poco rocambolesca la historia, ya os digo que es una historia en la que no paran de pasar cosas, que hay un montón de giros, que hay un montón de engaños, que no sabes de quién te puedes fiar y que yo disfruté muchísimo, de verdad, muy recomendada y que ojalá si esa adaptación que decían que iba a salir, ojalá de verdad la lleven a cabo y salga porque yo, claro que la vería.
Otro libro del que os he hablado muchísimo por aquí por el canal y que ojalá tuviese adaptación es este, La leyenda de las dos piratas de María Vila. Es un libro de aventuras, es un libro de ficción histórica de piratas que yo disfruté un montón. Otro libro que, bueno, es un tocho, eso sí es verdad, pero que yo me encantó y que ojalá tuviese adaptación porque tiene unos personajes que a mí me encantaron y me enamoraron. En esta historia... Perdón, que he escuchado un ruido y he dicho que hay aquí. No hay nada. En esta historia, nuestras dos protagonistas del siglo que pertenecen al siglo XVI, me parece, sí, en el siglo XVI es cuando se desarrolla todo, pues dos jóvenes de la alta burguesía que están sometidas pues a lo que la sociedad les va pidiendo. Entonces deciden escapar porque no quieren hacer lo que tienen impuesto o lo que se les impone, deciden escapar y, bueno, pues su destino es un barco pirata. A partir de ahí va a comenzar la historia. Ya digo que creo que sería una historia que en película a mí me encantaría. Así que ojalá hiciesen alguna adaptación. Otro libro del que me encantaría ver una adaptación es de un libro que os hablé en el último wrap-up, en el wrap-up de abril, que es un libro que me ha entretenido y que no le pude poner más puntuación porque me pareció un poco lento, pero lo que es la idea de la historia me pareció muy buena. ¿De qué libro estoy hablando? Pues es La vida invisible de Adi LaRue. Creo que una adaptación de esta historia, no excesivamente larga, en una película, a mí me entretendría mucho y yo creo que disfrutaría un montón de esta historia. Como ya dije en ese vídeo, en esta historia se nos cuenta cómo Adi está sometida pues a lo que su familia quiere que haga, que se case y demás. Entonces ella pide ser libre. Para ser libre hace un pacto con la oscuridad y la oscuridad le da la eternidad para que ella pueda ser libre. Pero el pago que tiene que hacer por esa eternidad y esa libertad que ella tanto ansiaba es que nadie la recuerda, ¿vale? O sea, de un día para otro, Adi, a todas las personas que conoce al día siguiente, pues se olvidan de ella. Hasta que, bueno, pues con el paso de los años, cientos de años, pues llega un momento en el que conoce a un chico que al día siguiente la sigue recordando y ella quiere saber qué está pasando aquí. Así que esa es la historia que nos va a contar. Vamos a ver qué pasa con Adi, vamos a ver qué pasa con ese chico, vamos a ver qué pasa con esa maldición que tiene Adi. Y creo que la historia, que como digo a mí me gustó, pues llevada a la pantalla me entretendría más que quizá el libro, que ya digo, en el libro me pareció una trama un poco lenta, una idea muy buena y me gustó cómo llegó al final y demás, pero se me hizo lento, entonces quizá en película me gustaría más, así que oye, me parece que podría ser también una buena adaptación. Otra historia que me encantaría que llevasen a la pantalla es la trilogía de El cuarto mono. Creo que este thriller, las tres partes, El cuarto mono, La quinta víctima y La sexta trampa, darían para hacer una serie muy jugosa. Porque podríamos ver, bueno, ya sabéis que este es un thriller en el que se va a ver dos puntos de vista. Va a estar narrado a través de dos puntos de vista, del inspector que va a llevar a cabo la investigación y del asesino a través de un diario. No sé cómo se podría contar esa parte del diario, pero creo que podría dar mucho juego, que se generaría muchísima intriga en cada capítulo y sería una adaptación muy buena. Para quien no sepa de qué va, que seguro que lo conocéis ya, en esta historia nos vamos a encontrar pues con... Bueno, se va a desarrollar, mejor dicho, en la ciudad de Chicago, si no recuerdo mal. Sí, en Chicago, donde hay un asesino en serie, ¿vale? Un asesino que lo que hace con sus víctimas es que manda a la familia de la víctima tres partes del cuerpo. Las orejas, los ojos y la lengua. No me acuerdo en qué orden, pero bueno, esas tres partes, ¿vale? Cada X días les manda una cosa hasta que ya pues las asesina. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un día atropellan a un hombre y resulta que este hombre al que atropellan, pues por pruebas que hacen, creen que es este asesino en serie. Entonces se supone que el asesino en serie ha muerto. ¿Qué pasaba? Pues que tenía secuestrada a otra chica justo antes pues de morir. Entonces tienen que salvar a esa chica. A partir de ahí comienza la historia. Esta trilogía me encantó de verdad, y yo si la llevasen a
bueno, si hiciesen una serie con esta trilogía, yo estaría encantada y la vería segurísimo, sí o sí. Evidentemente, después de la tabarra que os he dado también con El Valle de los Arcángeles, que lo leí en febrero, no podía dejar de salir en este vídeo. Además, hacía mucho que no lo nombraba. Bueno, pues yo, si hiciesen una adaptación de esta serie, también la vería. Me daría mucho miedo porque tanto como me gustó el libro y la ambientación que tiene, que es increíble, en siglo XIX, en Barcelona y en Cuba, con esos vestidos pomposos, con esa ambientación en Cuba que se nos describe tan bien en este libro, me daría muchísimo miedo lo que hiciesen con la adaptación, pero me encantaría que hubiese la posibilidad y que si lo hiciesen bien, sería, bueno, increíble. Me pasó lo mismo con El tiempo entre costuras, que yo me gustó mucho el libro y cuando salió la serie pues la quise ver también, y a mí El tiempo entre costuras es de las mejores adaptaciones que yo he visto. Me encantaría que pasase igual con cualquier otro libro de los que leemos y creo que El Valle de los Arcángeles sería muy buena opción para ello. Ya digo, me daría mucho miedo porque no quiero que se carguen la historia como yo la recuerdo, pero creo que puede ser una serie muy buena, o sea, una historia muy buena para adaptar en serie o en película y que disfrutaríamos mucho de ella, mucho. Otro libro que, bueno, no voy a decir libro, voy a decir historia, que si tuviese adaptación yo vería, sería la saga de Las 7 hermanas de Lucinda Riley. Me encantaría que hiciesen una serie breve, pues en cada capítulo o en cada... no sé, si hacen serie pues en cada capítulo evidentemente, de cada uno de los libros de esta saga y ver esas ambientaciones que la autora nos pone en cada uno de sus libros y que vamos a descubrir una ciudad diferente del mundo y creo que podría estar muy bien llevado a la pantalla estas historias. Que bueno, a mí unas historias me están gustando más que otras, evidentemente. Hay unos libros que me flojean, hay otros que sí que me están gustando, pero creo que podría ser muy buena adaptación, desde el primer libro hasta el séptimo, evidentemente, o bueno, o incluido ese octavo que está por salir. Pero me encantaría que se hiciese, como digo, una adaptación de cada libro y poder ver cada una de esas ciudades donde se va a ambientar y cada una de la historia de las hermanas y de sus antepasados. Otra historia que os hablé en el último wrap-up, en el de abril, es la de Empezamos por el final de Chris Whittaker. Es un thriller que no es solo un thriller, ya os lo comenté, tiene más cosas, tiene una evolución en los personajes, tiene una historia dura. Vamos a ver qué es lo que pasa con todos los personajes de este pueblo, sobre todo con nuestra protagonista, que es una niña de 13-14 años. Y creo que podría dar para una película muy buena, que nos sorprendería con su final y que vamos, yo, igual que he dicho con los libros anteriores, si hiciesen adaptación, que yo vería, porque disfruto un montón de la historia. Y creo que sería genial que la adaptasen. Ya os comenté, os recuerdo brevemente, es una niña de 13-14 años que, bueno, por circunstancias, su madre no puede hacerse cargo de ella y de su hermano pequeño de 5 años. Entonces ella toma un poco como esa responsabilidad, ¿vale? Por circunstancias, pues hace años, ella todavía no había nacido, la hermana de su madre, es decir, la tía de la niña, fue asesinada. Y el culpable pues está en la cárcel, pero ahora justo va a salir y vamos a ver cómo afecta eso a esta familia y qué es lo que pasa a partir de ahora. Ya digo, yo disfruté mucho de la historia porque no es un thriller como tal, o no es solo un thriller, hay más cosas de thriller y más cosas que únicamente thriller, y de verdad creo que merecería mucho la pena que hiciesen una adaptación de esta historia. Otro libro del que me encantaría que hiciesen adaptación y que también os he hablado de él muchísimo por el canal, lo leí el año pasado y es La isla de las mujeres del mar, de Lisa See. Este año he leído El abanico de seda, que me gustó mucho, también para mí fue un libro de 5 estrellas, no tanto como este. Es que son historias diferentes y este me impactó tanto por la cultura de las Hangyeo que nos habla y por la ambientación de la historia y la crudeza también de lo que ocurre, que es que el otro no lo pude superar, pero el otro está muy bien. El abanico de seda
yo hace años vi una adaptación que yo no sabía ni que ese libro tenía adaptación, pero claro, leyendo el libro, cuando empecé a leer, dije, ostras, esta historia me suena, me puse a buscar en internet y evidentemente hay una adaptación que no se titula El abanico de seda, no recuerdo ahora mismo cómo se titula, bueno, os lo pondré por pantalla si lo encuentro. Con esto, ¿qué quiere decir? Que ya hay una historia de Lisa Sí que se ha llevado a la pantalla y me encantaría que se llevase también esta. En esta historia, como sabéis, nos vamos a encontrar la amistad entre dos mujeres hanjeo, dos mujeres buceadoras de la isla de Jeju, al sur de Corea. Va a estar narrada a dos tiempos, una voz en el presente y la voz del pasado. Y vamos a ver qué ocurrió con la amistad de esas dos mujeres. Esta historia llevada a la pantalla, si la hiciesen bien, bueno, emocionaría muchísimo, de verdad. Es que me gustó un montón, como digo, me gustó la historia, me gustó la ambientación y me gustó todo. Así que creo que sería muy buena opción para llevar a la pantalla. Y ya por último, otro libro que me encantaría que se hiciese una adaptación es El cielo de tus días de Greta Alonso. Un thriller que no podía soltar cuando lo leí. Es un thriller que además va a tener una trama romántica muy intensa y muy adictiva. Entonces, bueno, creo que esto en formato serie sería la bomba. A ver, si no recuerdo mal, voy a recordar el nombre de los protagonistas. Vale, Herreros y Brul, eso es. Son nuestros dos inspectores, ¿vale? Entonces van a verse inmersos en un caso en el que el inspector Brul de alguna forma está relacionado, ¿vale? Entonces a partir de ahí va a comenzar la historia. Como digo, va a haber una trama romántica muy tensa y muy intensa, ambas cosas, y va a haber una investigación policial que también te va a tener en suspense continuamente. Súper adictivo y creo que en la pantalla sería la bomba. Así que ojalá hiciesen una adaptación también de esta historia. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios si os gustaron estas historias y también queréis que hagan adaptación o qué libros queréis vosotros o os gustaría que adaptasen en formato serie o en formato película. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, que por favor le deis a like, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo. Un beso.